espérame. Es que me acabo de dar cuenta que traje el mismo papel. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, como quiera que ustedes se encuentren. Espero que estén muy bien, que se encuentren bien, que se encuentren disfrutando de la vida. Estamos en esta ocasión, en esta emisión, en Cátedra de Vida. Este programa, como todos y todas sabrán, está diseñado especialmente para ustedes, estudiantes, pero también para la comunidad que le interesa conocer acerca de cómo los docentes, cómo los maestros y maestras de esta universidad han transcurrido en este tiempo, caminado en toda su profesión desde el momento en que han decidido estudiar la carrera que ellos eligieron. Y en esta ocasión me permito presentarme. Mi nombre es Alba Ethel López Villegas, soy coordinadora del área de creatividad, y medios. Esta área en la Universidad José Vasconcelos maneja dos licenciaturas o coordina dos licenciaturas. La primera es Ciencias de la Comunicación y la segunda es Comunicación Gráfica. Y en esta ocasión muy especial, Anita, muy buenas tardes, tengo a una maestraza de maestrazas, de verdad es un placer, te agradezco mucho, Anita, la aceptación o el haber aceptado esta invitación. Está con nosotros Ana Elisa García Galán, o Elisa García Galán. Ana Elisa. Como gustes. Sí, tú nos vas a decir muy bien tu nombre, pero yo te he conocido siempre como Anita o como la maestra Ana. Ella es docente, ha sido coordinadora también del área, y qué mejor para que ella cuente su experiencia, su cátedra de vida, de cómo ha sido su devenir. Muchas gracias, Anita, ¿cómo estás? Muchas gracias, maestra Ethel. Un gusto estar aquí contigo y con todas aquellas personas que el día de hoy hacen el favor de enlazarse con nosotros a través de las redes. Un gusto aceptar, o más bien la invitación que me hiciste, la acepto con mucho gusto para platicar un poquito acerca de mi vida como docente, como profesional, y pues ojalá algo de lo que aquí compartiremos les sirva a quienes nos estén escuchando. Claro, esa es la intención, que todo lo que escuchen, que todo lo que aquí se está compartiendo les permita a ustedes tener un panorama más amplio de su elección de carrera, y los que ya estén estudiando alguna carrera de las que aquí se mencionan, pues tengan se vean reflejados tal vez en algún momento en la vida de los docentes, ¿no? O con lo que las experiencias de las y los docentes. Entonces iniciamos, queremos saber, muchos que los que te conocen, cómo es que Anita, la maestra Anita, ha decidido ser comunicadora desde el momento. Me gustaría conocer cómo es que tú decidiste estudiar, cuáles fueron tus retos, qué te pasó en el devenir, y bueno, te queremos escuchar, Anita. Muchas gracias. Mira, yo en la prepa tuve que hacer servicio social, y una de las actividades que propuso una maestra que me daba clases en ese momento era la de, hizo un convenio la escuela, la preparatoria, con el periódico Noticias, y entonces había que hacer una página de manera semanal, si mal no recuerdo, sobre las actividades que se realizaban dentro de la preparatoria. Y entonces esta maestra me invitó a colaborar y yo empecé a escribir para la escuela y para el periódico en breves reportajes, noticias y cosas muy, muy básicas. Digamos que yo ya tenía como la inquietud y tenía amigos, amigas que ya estaban estudiando la carrera de comunicación. Ellos, una generación arriba de la mía, se fueron a estudiar a la ciudad de Puebla. Y entonces, cuando yo quise estudiar, hace un buen de años, ya como 30 creo, decidí también irme a Puebla a estudiar, ¿no? Las barreras, obviamente la primera, la barrera económica. Mi mamá, mi papá me dijeron, no tenemos la posibilidad, es muy complicado. Sin embargo, yo tenía el antecedente de que mi mamá estudió medicina en la UNAM, y ella se fue sin el apoyo de nadie de la familia, ¿no? Ella se fue a estudiar allá porque aquí en Oaxaca había paro en la UAPO, y entonces no le quedaba de otra más que, para seguir su carrera, irse a México, y consiguió un trabajo y trabajó al mismo tiempo que estudió. Entonces yo dije, bueno, si mi mamá pudo sin el apoyo de nadie,
porque yo no voy a poder, por lo menos con el apoyo y el permiso que ellos me den. Y entonces hice un compromiso con mi mamá, ella pagaba mi colegiatura y, ella pagaba mis gastos y yo tenía que conseguir una beca. Y lo que hice fue precisamente eso, tratar de buscar una beca. Por fortuna y gracias a una de las habilidades que no me van a dejar mentir, pero que sé que tengo y que la he utilizado muy bien, que es la del habla, pude conseguir una beca, ¿no? Y fue una beca del 100%. Entonces, fue, digamos, el primer reto fue conseguir la beca, porque además tenía yo como todo en contra, no llevaba yo un buen promedio, no conocía ya a nadie en la universidad, no tenía, ya había pasado el proceso de becas, entonces fue como una dinámica más bien de, ya tienes el no, vas por el sí. Los astros se alinearon y obviamente conseguí la beca. Y a partir de ahí, pues obviamente aproveché la oportunidad. Sin embargo, te voy a contar que desde el primer momento que yo entré a la universidad y empecé a tener las materias que tenía, que eran también básicas como yo creo todos los planes de estudio, yo me di cuenta que sí era lo que me gustaba y lo que quería yo ser el resto de mi vida, ¿no? Yo llevaba materias como redacción y decía, para muchos podría ser, ay, ¿por qué llevamos redacción? Y yo decía, no, es que está padre el enfoque y me gusta la aplicación y tal, ¿no? Y bueno, hice la carrera en la ciudad de Puebla, terminando me regresé a Oaxaca para empezar a trabajar y a devolverle de alguna manera tanto a la familia como al Estado todo lo que hasta el momento me habían dado, ¿no? Entonces, digamos que de los retos fue 1, conseguir la beca, 2, aprender a administrarme. Para las y los foráneos sabrán de qué estoy hablando. Llegó un momento en algún semestre, yo creo que como por segundo, tercer semestre, que por mala administración me quedé sin comer. Y así de, faltaba una semana para regresarnos a Oaxaca y yo dije, sí me alcanza para toda la semana, pero entre la copia y el trabajo y el no sé qué, se me acabó el dinero. Recuerdo mucho que no teníamos ni en qué irnos a la universidad y otra compañera y yo, otra chica que vivía conmigo, fuimos a pedirle a los señores de las rutas, allá en Puebla se manejan por rutas, y estaba muy cerca de la casa y ya nos conocían, ¿no? Yo, por favor, dame ride, no sé qué, y nos dieron chance, la verdad, bien buena onda, nos dejaron en la universidad. Cuando entro a la universidad, tenía en ese momento un patio muy grande y veo a uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Voy entrando y me suelto a llorar, ¿no? Y entonces él, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé qué, no he comido, ¿no? Y yo llorando en el drama porque efectivamente no habíamos comido. Entonces, obvio, me regañó, me dijo, me hubieras hablado, te hubieras ido a mi casa, porque él sí es poblano. Me acuerdo perfecto, me compró una torta de quesillo, una Pepsi, y me dio 50 pesos y me dijo, para el resto de la semana, estoy hablando de hace más de 30 años, ¿sí alcanzaba. Y obviamente en ese inter, pues ya le había yo hablado a mi mamá, ya le había dicho, necesito más dinero, y pues ya me mandó, ¿no? Entonces, digamos, el segundo reto fue ese, aprender a administrarse y finalmente también administrar tiempos, ¿no? Tiempos, actividades de recreación, actividades para estudiar, el tiempo que le dedicabas a los amigos, organizar tus tiempos y a veces pensar en, ¿vale la pena que yo vaya a Oaxaca y gastar tanto para estar 2 días y tener que regresarme, el cansancio, etcétera, etcétera? Toda esa parte me ayudó mucho el hecho de estar fuera, ¿no? Pienso, ahora que te escucho, maestra Anita, los foráneos, los estudiantes foráneos, híjole, pareciera mentira, pero sufren mucho, pero también aprenden mucho. Tú aprendiste esta parte que tú nos comentas de administrarte, de administrar el dinero, de pedir también, saber pedir, ¿no? Sí. Necesito ayuda con quien tienes confianza, ¿no? Claro. Pero sobre todo aprender a madurar un escalón más de los que a veces nos quedamos en casa estudiando, ¿no? Sí, y también esta parte del acompañamiento o el respaldo, que cuando estás en casa, pues sabes que llegas a casa y está mamá, está papá, está el hermano, aunque no te lleves con él, pero ya con solo verle la cara ya ves que te sientes acobijado, ¿no? En cambio, estando fuera, pues tu único soporte, en mi caso, fueron, cuando apenas me fui a estudiar allá, vivía yo con otras 3 niñas de aquí de Oaxaca, que nos conocíamos desde la prepa y entonces era como ese acompañamiento. Más adelante, por diversas circunstancias, nos separamos y solo me quedé con una de ellas compartiendo casa,
Y éramos la una para la otra, pues, ¿no? Era el respaldo de el drama con el novio, el drama con el maestro, el drama de la tarea, yo recuerdo mucho a Mariana, a quien le mando un saludo, y sabe que la estimo muchísimo, como ella estudió ciencias políticas, y entonces ella se quedaba dormida en la cama con la cantidad de copias que tenía que leer, porque no teníamos para los libros, y me acuerdo que yo me paraba en la madrugada y le quitaba los lentes y la acomodaba para que se quedara dormida, ¿no? Y ella también me ayudaba, ¿no? De yo te ayudo, ¿qué podemos hacer para las fotos? Fue mi modelo cuando yo de fotografía, siempre este acompañamiento de las dos, ¿no? Al final de la carrera nos separamos un tanto, nos hemos vuelto a reencontrar y seguimos siendo buenas amigas, ¿no? Que eso también es algo que me dejó la universidad. Hasta la fecha te estoy hablando que yo entré a la carrera en el 94, egresé en el 99 y conservo amistades de la carrera, ¿no? Una amiga, Alejandra, vive en Guadalajara, Marco, Javier, que viven en Puebla, Mariana, que estuvo conmigo toda la carrera y que hasta la fecha nos seguimos viendo, ¿no? Eso es hermoso porque además creas familia y sí. eso es muy, 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 muy bonito. Y bueno, ya terminas la universidad, vienes aquí a Oaxaca. ¿Cómo viste cómo fueron tus espacios de trabajo? Si hubo, estamos hablando del 99, los 2000, ¿cómo estaba Oaxaca en ese tiempo o cómo te tocó abrir camino? Porque bueno, en esos tiempos también no era novedoso también comunicación. Claro. Primero entré a trabajar de chiripa, porque fui a acompañar a una amiga a hacer su evaluación para ingresar a un trabajo, y la que se quedó en el trabajo fui yo, en el área de comunicación, y digamos que no había esta importancia al área de comunicación, ¿no? O sea, ni siquiera existía como tal. Te puedo decir, cuando entré a trabajar a seguridad pública, no había en el organigrama, no existía un departamento de comunicación, sí había un área que ellos le llamaban de prensa, que estaba una chica que era secretaria y que se encargaba de redactar o llenar un machote de boletín que tenían, que les había hecho un periodista de buena onda, hizo el machote y entonces nada más rellenaban con datos. Y había 2 fotógrafos que estaban de 24 por 24 porque eran policías, ¿no? Y nada más, pero no había un sentido de la información, no había un por qué la estoy dando, no había la importancia, no sabíamos de las fotografías, el director daba entrevistas a diestra y siniestra y a quien se las pidiera, no había un control de la información porque, por ejemplo, llegaban los reporteros a esta oficinita que te digo, y la chica que estaba al frente pues les pasaba el parte informativo, ¿no? Con toda la información, fuera clasificada o no clasificada, de todos modos se las pasaban y ellos tomaban notas y de ahí sacaban sus notas, ¿no? Cuando yo entro en esta dinámica y el director me dice, yo nada más necesito de alguien que haga boletines. Y a la primera semana pedí audiencia y le dije, señor, yo me disculpo, no es para mí, no estudié 5 años una carrera para solamente hacer boletines, ¿no? Mi carrera es muchísimo más amplia. Y entonces, pues hay 2 opciones. Una, o me permite hacerle una propuesta para estructurar un departamento de comunicación institucional de manera formal, con un objetivo, con una visión, con actividades propias, o de plano yo aquí le doy las gracias, ¿no? Cosa que le agradezco, pero pues nada más. Y entonces me dijo, está bien, acepto tu propuesta, con otro gran amigo que tengo hasta la fecha también, Luigi. Él fue mi jefe en el trabajo anterior en INEGI, lo invité, le dije, ayúdame, vamos a conformar esto y a lo mejor es una opción de trabajo, y efectivamente lo fue, ¿no? Aceptaron la propuesta, se metió, digamos, administrativamente dentro de un trámite que ellos traían pendiente y se logró hacer de manera administrativa ya oficial que hubiera un departamento de comunicación institucional en la Dirección de Seguridad Pública, ¿no? Ahí me tocó ver de todo. Yo creo que de las experiencias laborales ha sido la más enriquecedora, porque igual que hicimos foto, hicimos cineforo, yo por lo pronto tuve la oportunidad de hacer fotografía aérea, que en mi vida lo soñé y que nunca lo había pensado, pero ahí lo practiqué, lo hice. Hicimos, no sé, exposiciones fotográficas itinerantes, hicimos un boletín interno, trabajamos de manera interna en la comunicación del personal de seguridad pública, y la verdad es que
en ese momento, recuerdo mucho que en algún evento que hicimos, el director se volteaba y me decía, es que estás loca, o sea, estás loca, ¿no? No cualquiera tiene la capacidad de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Porque además otra de las cosas fue que se trabajó en comunicación interna y en comunicación externa. Y afortunadamente tuve un buen jefe que aceptó esas locuras o esas propuestas que estaban fundamentadas y que pues me han servido hasta el día de hoy, ¿no? En esta experiencia. Entonces, en ese momento no había esta dimensión, lo platicaba yo con los reporteros en su momento, nos tocó a nosotros, digo nos tocó porque siempre en el trabajo he sido como muy integral, no me gusta, aunque yo sea la jefa y llevar la batuta no es como hay el rango, no, somos un equipo y trabajamos en equipo y la comunicación es eso, ¿no? Trabajar entre personas. Y entonces, por ejemplo, a los reporteros les enseñamos a usar el correo electrónico. Yo sé que ahorita les va a explotar la cabeza y van a decir, ¿cómo es eso posible? Sí, en el año 2001, 2002 no existía el correo. Migramos de la fotografía impresa, que se imprimíamos juegos de fotografías para los periódicos para que pudieran publicar las fotos, cambiamos a la fotografía digital y por eso nos obligó y les obligó a ellos, los reporteros, a abrirles su correo, a darles una pequeña capacitación para entonces enviarles la información por correo, las fotografías por correo y demás, ¿no? Y como me tocaba trabajar la parte policíaca, la parte de la sangre, una de las reglas que establecimos dentro del departamento era que todas las fotografías que nosotros mandábamos iban en blanco y negro. No las mandábamos en color porque lo que nos importaba como departamento, pues no era, es diferente la visión del periodista, ¿no? El periodista quiere la nota, lo trágico, no sé, el muerto, el herido, etcétera, y para mí lo importante, o para nuestro departamento lo importante, era la labor del policía. Entonces yo le decía, a mí no me interesa, con todo respeto, el difunto, me interesa qué hizo el policía. Lo mismo para otras actividades, ¿no? Por ejemplo, era el desayuno del policía y yo decía, sí, pero, o sea, está bien, pues, tómale foto al gobernador y la mandas como requisito, pero me interesa ver que se vea que el policía está disfrutando, que el policía está en esta actividad, ¿no? Yo pienso que el hecho de haber estudiado la carrera de comunicación te dio este panorama para darle ese giro a ese espacio, ¿no? Y eso es importante. Cuando nos permiten, después de haber estudiado lo que nos toque estudiar, lo que querramos estudiar, y cuando nos permiten, y encontramos a personas que nos permiten hacer y deshacer, eso es lo más maravilloso y eso es lo más revitalizante, porque además te puedes incluso experimentar y puede que te equivoques, pero también en ese equivocar está aprender, y eso está muy interesante porque, como tú bien dices, te tocó en el tiempo en el que era hacer impresiones, creo que todavía no había fotografía digital, era encerrarse, sacar las copias o de foto o mandarlas a revelar en el número de veces. Creo que todavía, y sí es cierto, llegaban todavía a cortar en el periódico los cintillos, la nota, y hacer como este librito todas las mañanas para que los jefes inmediatos o superiores pudieran leer creo que le llamaban la síntesis, y ahora es diferente. Claro. Entonces, creo que esta es a nosotros que pertenecemos a esta misma generación, nos tocó esta parte en lo manual a lo digital. Sí. Y entonces eso nos permite tener esta riqueza, ¿no? Para poder incluso después dar la clase, que es lo que me gustaría saber. Esta parte tan interesante que tú abordaste en tu quehacer profesional, ¿cómo es que tú decides, cómo es que a ti también te dio el gusanito de dar clases? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, desde que yo era niña, te estoy hablando de unos 7, 8 años, yo jugaba a la maestra. Tengo sobrinos, hijos de mis primos son más grandes, yo era más pequeña, y sus hijos me seguían mucho. Y en vacaciones armábamos, o armaba yo mi planeación casi, hacíamos actividades y jugábamos a la escuelita, ¿no? Y entonces en unas escaleras que hay en la casa, digamos que entre escalón y escalón no hay nada,
y entonces ahí metían sus piernitas y el siguiente escalón era como el pupitre, ¿no? Ajá. Y entonces yo les daba clases y pintábamos, iluminábamos y salíamos al recreo y toda esta dinámica, ¿no? De hecho, cuando yo decidí estudiar comunicación, mi mamá lo dudó porque pensó que yo iba a estudiar pedagogía o algo relacionado con educación. Después de este proceso, digamos, de laboral, yo ya me había casado, ya tenía de seguridad pública, de hecho me salí porque ya había nacido mi primer hijo y demandaba atención y yo quería dársela, entonces dije me salgo, después me llaman a otro trabajo, estuve 2 años y medio en Coesida, pero decidí salirme porque yo me quería volver a embarazar, ¿no? Era como un objetivo, yo quiero tener 2 hijos, me vuelvo a embarazar, efectivamente dejo de trabajar, me embarazo y demás, ¿no? Y al retomar, porque nunca he sido como de estar inactiva, al retomar la parte profesional, yo decía, sí, está chido ser mamá, pero también quiero seguir desarrollándome. Dije, bueno, pues voy a regresar a dar clases como un inter que me va a permitir ir un rato, mantenerme actualizada y luego regresar a una cuestión laboral. Como te decía yo, ya esta parte oral se me daba. Yo no sabía qué tanto la parte de explicar, ¿no? En un aula podía facilitárseme y entonces empecé a dar clases y me maravillé. O sea, me gustó muchísimo esta parte de interacción, esta dinámica en la que estás ayudando a formar a nuevos profesionistas. Tú traes una visión, ellos traen otra visión completamente diferente, más actualizada, que te obliga a ti también a estar actualizada en diferentes temas. Y entonces me gustó y me gustó mucho. Y me permitían la parte de seguir siendo mamá, estar en casa, salirme por ratitos, y también yo creo que a nivel personal sirvió mucho porque, por ejemplo, mis hijos no me conciben sin trabajar, ¿no? Hubo un periodo en el que nos fuimos a vivir a otro estado porque a mi esposo lo cambiaron en su trabajo y dijimos, sí, vámonos con la familia, y yo estuve un año sin hacer laboralmente nada, ¿no? Estaba en casa, hacía el aseo y todo, jugué a la casita, ¿no? A ser ama de casa. Ajá. Y me acuerdo mucho que a mi hijo, el más chico, a Bruno, le preguntan en un examen, ¿no? ¿Qué hace tu papá? Y él trabajaba en estafeta, en esta parte de logística y coordinación, y entonces él ponía entregar paquetes, ¿no? Porque era lo que su papá hacía, tenía 6 años. Y entonces cuando pone, ¿qué hace tu mamá? Y pone trapear la casa, yo dije, no. Yo huyo de esto, ¿no? Soy prófuga del metate, del trapeador y de todo, menos de la cocina, porque eso sí me encanta. Esa es tu habilidad, esa sí. Es tu habilidad secreta y muy rica. Ándale, es mi superpoder secreto, ¿no? Y entonces dije, no, yo no puedo estar así. Y entonces empezó una inquietud en mí, porque además mi hijo mayor tiene una condición dentro del espectro autista, que ahora ya lo sabemos, en ese momento no lo sabíamos, pero había una situación de que él no encajaba en el ambiente escolar, en el aula nomás no, ¿no? Para ese momento digo, a ver, ahora sí que alto las llamadas, vamos a ver qué pasa. Decido buscar la forma de ayudar a mi hijo y entonces me inscribo a una maestría en educación basada en competencias, ¿no? Para poder ayudar a mi hijo y que obviamente los resultados yo los he visto dentro del aula cuando regreso de Tabasco y me incorporo nuevamente a la actividad de docente, ¿no? Entonces, fue esa inquietud de conocer, de aprender, digamos que de alguna manera esa niña que jugaba a la escuelita pudo también cumplir esa parte de su sueño, ¿no? Sí. Y pues ahí estoy, ¿no? De combinarlo, ¿no? Combinarlo, claro. O sea, tú empezaste a dar clases directamente al nivel superior. Sí, a nivel superior. Ya. Y al lado de superior, comunicación. Comunicación. Bien. Ya, obviamente, en esta dinámica de comunicación, afortunadamente he tenido relación con otras licenciaturas, que también me parece maravilloso, ¿no? Sí. Conocer una disciplina como las relaciones internacionales, como el derecho, como ciencias políticas, que me encanta también, que es un área que también ahí tenía yo un pendiente, y que me ha permitido también, ¿no? Conocer y eso, valorar cada uno de los perfiles, cada una de las misiones que puede tener una persona en esta vida y desarrollarlas desde el ámbito profesional, y cómo la comunicación contribuye a eso, a mí me parece fabuloso, ¿no?
Sí, creo que esta es la parte integral que todo ser humano podría estar teniendo. El aprender, que aprendemos todos los días, pero sobre todo el compartir lo aprendido. Sí. Esa es la parte fundamental y a propósito de que ya casi nos estamos acercando al mes de mayo, ajá, estamos a días de entrar al mes de mayo y eso significa que empezamos a celebrar, sí, a la mamá, pero también a los docentes, ¿no? A las y los docentes, porque ese es compartir el conocimiento. Pienso que un profesional que no comparte conocimiento, y no estoy hablando que forzosamente todos tengamos que ser docentes frente a grupo, sino también desde el mismo trabajo, que no comparta el conocimiento que tiene a su prójimo, entonces se empieza a reducir, nos empezamos a hacer pasita profesionalmente. Claro. Porque como tú bien lo dijiste, cuando nosotros compartimos, nos implica investigar, nos implica actualizar, pero nos enriquece y vamos creciendo de esta manera intelectual, de esta manera emocional. Y entonces eso hace de que tengamos hijitos, por así decirlo, sí, académicos, ¿no? Hijitos, claro. Que yo me imagino que muchos y muchas, porque cuando ya estén diciendo, escribiendo, oigan, tenemos la entrevista con la maestra Anita, muchos y muchas que van a estar buscando y van a ver esta entrevista, pues se van a sentir reflejados. Quiero que me cuentes en este tema, ¿cuáles son tus experiencias más significativas en este tiempo de la docencia? Que sean representativas. A lo mejor no el nombre, pero sí los casos, que dices, wow, esto me marcó, esto me hizo diferencia en mi vida. Fíjate que cuando empecé a dar clases, no fue el primer grupo, pero sí fue de los primeros grupos. Recuerdo que hablábamos de cómo se estructura una empresa informativa, ¿no? Y cuando yo abordaba el área financiera, recuerdo, bueno, no lo recuerdo yo, pero me hicieron recordarlo, ¿no? Yo les explicaba, el área financiera es importante, porque se encarga de los dineros, ¿no? Y entonces terminó la clase y tal. Pasado algún tiempo de ese grupo, tengo ahora amigas, ¿no? En su momento fueron mis alumnas, tuvieron la confianza conmigo y me integraron a su grupo de amigas y hoy son mujeres exitosísimas a las que quiero, valoro y continuamos en esta amistad. Y en alguna ocasión platicando con una de ellas me decía, ¿no? Tenían, no sé, unos 2 años, 3 años de haberles dado clases y entonces me dice, es que yo recuerdo mucho la clase cuando tú dijiste que en el área financiera es importante en toda organización porque es la que se encarga de los dineros. Entonces yo me volteo y le digo, yo así te dije, y me dice, sí, los dineros. Y me quedó muy marcado y ya me da su explicación, ¿no? Y en mi cabeza solo resonaba cómo, y eso es una frase que yo repito mucho de Spider-Man, de que todo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y digamos que ese fue uno de los primeros momentos en los que yo entendí el valor de la palabra, a pesar de las experiencias que yo haya tenido, pero el valor de la palabra en la modificación o en esa interacción que tienes con otra persona. Cómo algo que tú digas le puede marcar, ¿no? Y entonces yo recuerdo que esa tarde, después de platicar con Paulina, decía yo, qué responsabilidad tan grande tengo, ¿no? Ahora sí que todo lo que yo diga sí puede ser usado en mi contra, ¿no? Tengo una gran responsabilidad y entonces me llevó a ser más cuidadosa en la elección de palabras. Eso por un lado. Experiencias de alumnado, ahorita estoy siguiendo a un alumno, empezó aquí en la universidad, yo no me acordaba, pero dice que cuando fui coordinadora yo le apoyé mucho para que hiciera su servicio en CorTV y ahora está trabajando para TV Azteca y el periódico Metro en Ciudad de México, ¿no? Y entonces ver sus reels, así como que, qué padre, ¿no? Me acaba de contactar una egresada de comunicación que está trabajando como periodista en Guanajuato, que el día que yo platicaba con ella le decía, qué grande responsabilidad tienes y qué riesgo tan grande, porque sabemos que Guanajuato ahorita está siendo uno de los estados con más índice delictivo, ¿no? Y me platicaba ella sus experiencias y hace 2 días me contactó para que yo le dé una carta de recomendación porque va a empezar la maestría. Entonces, esa parte, por un lado, la parte en la que egresados, egresadas me permiten ser parte del resto de su vida y no solo en lo profesional, sino en lo personal también, para mí es muy satisfactorio. Como bien dices, el conocimiento que no se comparte, yo creo que es conocimiento absurdo, es conocimiento ahí detenido y como dices, ¿no? Te va haciendo pasita.
pero esta dinámica de seguir en esa relación, que de pronto te hablen y maestra, es que tengo un problema porque no sé cómo solucionarlo, ¿qué podría yo hacer aquí? Esa parte a mí me da mucha energía, ¿no? Y me dice, bueno, todo lo que estás diciendo está teniendo un sentido y está teniendo una trascendencia. Y yo creo, cuando platico con el alumnado y me dicen, ay, es que yo quisiera ganar mucho dinero, o yo quisiera ser muy famoso, no sé qué, siempre les digo, es que en la medida que tú haces lo que te gusta y lo haces con pasión y lo haces con esa emoción, el dinero te viene por añadidura, todo lo demás te viene dado, ¿no? Pero esa satisfacción que sientes de ver un logro realizado, un éxito de ellos, un que les aplaudes, ¿no? Alguna acción que haces, y que déjame decirte que también he tenido alumnos que me los encuentro y les digo, te voy a jalar las orejas y te voy a prohibir que digas que eres mi alumno, porque eso que estás haciendo yo no te lo enseñé, ¿no? Decirles estás mal, y que también te permitan decirle, oye, no ese es el camino, mira, puedes hacerlo mejor, puedes hacer esto. Yo creo que esa es la parte valiosa que me deja a mí en lo personal este proceso de enseñanza. Claro, sin duda, muchos y muchas que nos estarán escuchando y que fueron alumnos y alumnas de la maestra Anita tendrán esa idea clara, esa idea agradable que es Anita, ¿no? Que eres tú como docente. Y acabas de tocar un tema importante, la maestría. Ya escuché que tu primera maestría fue motivada para ayudar a tu hijo, pero tú tienes una segunda maestría y eso es bien interesante. Las maestrías, pienso, y yo a título personal lo digo así por la misma experiencia que tengo, que la maestría es más enriquecedora cuando sale desde la necesidad, ya sea profesional o personal, laboral, en este caso, ¿no? Puede ser laboral, pero no como un paso que debemos dar, no como un deber, sino por un querer, claro. Porque entonces la maestría ya cambia el sentido, porque se vuelve más enriquecedora, porque se vuelve más significativa en nuestra vida profesional y personal también. Y yo sé que tú tienes una segunda maestría, entonces, ¿qué te motivó a ti? Yo ya te conocí, cuando te conocí tú ya estabas estudiando maestría, entonces ahí sí yo no me enteré del chisme, entonces platícame cómo es que decidiste estudiar una segunda maestría ya siendo mamá de 2 hijos, adolescentes. Creo que coordinadora también, ¿estabas como coordinadora? No, justo dejé la coordinación. Ok, pues quisiera escucharte. Pues mira, mi pretexto va a ser bien, bien simple. Ajá. Así como desde pequeña la docencia estuvo presente, también la parte política en mi familia ha estado muy presente, no una política activista partidista, sino más bien un análisis político. Mi mamá es asidua lectora, mi papá era asiduo lector, y en casa, a la hora de la comida, a la hora de la cena, en las convivencias, se hablaba de política. En mi casa se veían noticias, se leía el proceso, se leía la jornada, se leía noticias, se leía, ¿no? Y entonces cualquier tema que surgiera, pues yo escuchaba que mis papás dialogaban de esa situación, ¿no? De lo que estaba pasando, y conforme fui creciendo, pues me fui involucrando en esa dinámica. Entonces, digamos que esta parte política siempre también la he tenido. Cuando dejo la coordinación de aquí de la universidad, yo dije, ay, voy a tener mucho tiempo libre, ¿no? O sea, ya no tengo grandes responsabilidades y entonces tengo tiempo libre. ¿Qué tal que me pongo a estudiar la maestría que siempre había querido? Antes de la educación, yo ya había querido estudiar la maestría en comunicación política. Los astros no se alinearon aquella vez, esta vez sí, se alineó todo, lo económico, el tiempo, la disposición, y dije, pues voy, ¿no? Me interesa, es como un pendiente que tengo, y porque me interesa seguir aprendiendo, ¿no? En esta formalidad, digamos, más allá de la informalidad de las lecturas y las charlas y el intercambio, yo quería como la formalidad de entender la comunicación política. Y entonces me inscribí aquí mismo en la universidad a estudiar la maestría. Fue una experiencia, digamos, en muchos sentidos también muy enriquecedora, porque de entrada el grupo era bastante amplio, éramos 25 alumnos cuando inició la maestría, y de esos alumnos y alumnas,
yo creo que el 80% habían sido mis alumnos. No me digas. Y entonces era así como que todos se me quedaban viendo así que diciendo la maestra que hace aquí, ¿no? Uno. Y entonces fue una dinámica que hasta el final me costó y creo que no lo logré del todo, porque no, yo les decía, hey, aquí soy su compañera, no soy su maestra. Pues no, ¿no? Entre que me decían coordinadora todavía por ¿cómo se llama? Por la costumbre, o me decían maestra, no lograban entender que yo era compañera, ¿no? Y me pasó también con algunos docentes, ¿no? Que me veían y tuve dos docentes que fueron mis alumnos, tuve dos docentes que fueron compañeras de trabajo, una fue mi jefa y la otra yo fui su jefa, entonces fue esa dinámica de que también fue muy padre, ¿no? A ver, ya me conociste en el plano de tu jefa, ya me conociste en el plano de colega, ahora conóceme como alumna, ¿no? Y fue también, te digo, una parte muy enriquecedora, de alguna manera la experiencia laboral que ya tenía te permite como entender los escenarios y creo que en esa dinámica también funcionó mi estancia dentro del grupo, porque de pronto les decía yo, sí, como esto, no sé qué, ¿no? Y se me quedaban viendo así como que, ya lo entendimos, ¿no? Nos queda más claro. Era el otro pendiente entonces estudiar. Entonces, te puedo decir que soy comunicóloga, pero también soy docente, ¿no? Y también soy politóloga, ¿no? Está dentro de la dinámica. Me permite, me gusta, ha sido muy satisfactorio. Ahora en casa pasa prácticamente lo mismo. Mi esposo, mi mamá y yo dialogamos de temas. Mis hijos tienden mucho a intervenir en esta dinámica, ¿no? A escuchar, a dar su opinión. A veces nos dice Bruno, sobre todo, ¿no? Que es el más chico y es como el que es más enfrentativo. Él me dice, no, mamá, estás mal por esto y por esto, ¿no? Y lo que me gusta es que logran esa parte argumentativa, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues sí, tienes razón, tu punto de vista, ahora va a ver el mío y tal, ¿no? Entonces, sí, esta tercera maestría llega como de alguna manera a coronar, no te diría yo a cerrar, porque sí soy una persona muy inquieta, ¿no? Que de pronto ahí está el curso, el diplomado, el doctorado, ¿no? Entonces, como en esa dinámica, entendí también que me gusta mucho aprender por el hecho de aprender y eso, ¿no? Poder compartirlo después. Sí. Es un viaje tan interesante tu vida, Anita, de verdad, desde todo lo que nos cuentas, desde Puebla, venir aquí a Oaxaca, implementar un departamento específico de comunicación, esta parte de la docencia, esta parte de volver a estudiar maestría, yo no sabía y de verdad me mueve mucho el que hayas decidido estudiar tu primera maestría a partir de tu hijo y que estoy segura que te ayudó muchísimo a poder entender a tu hijo. Me gustaría que nos quedáramos con consejos para aquellos y aquellas que nos están escuchando, aquellas personas que nos están escuchando, que están estudiando la carrera que están, pero que todavía tienen dudas, ¿no? Pero también otro consejo para aquellas y aquellos estudiantes que les gusta su carrera, pero que ya están a punto de egresar y que también tienen dudas. Es ese miedito, que hablaras acerca de consejos para ese miedito que luego nos da. Híjole, yo creo que el miedo nunca se quita, pero lo debemos hacer aún a pesar del miedo. El miedo no tiene que ser paralizante. Ciertamente la duda de si estoy estudiando lo correcto o no, si es lo que quiero hacer el resto de mi vida, yo creo que también tiene que ver con un enfoque de ese aprendizaje que estás teniendo. A ver, ciertamente a mí te soy sincera, ¿no? Y lo saben mis alumnos, porque se los he contado, yo fui malísima para televisión. A mí televisión yo la pasé porque era en equipo y había que producir y todo, pero a mí cuando de hecho me tocó aplicar una cuestión ya profesional haciendo televisión, yo dije, ay, mi equipo, que me ayude, ¿dónde están, no? Ciertamente, a lo mejor no todo lo de la carrera te va a servir, no todo lo vas a aplicar, pero en algún momento aquellos conocimientos que tienes te pueden servir. A lo mejor no te vas a dedicar a la comunicación como tal, pero sí te pueden servir, por ejemplo, para poder dirigir un equipo de trabajo.
Claro. Te pueden servir, mi mamá siempre me dice, ¿no? Para saber mandar hay que saber hacer. Entonces también en esta dinámica, a lo mejor lo que vas aprendiendo en el día a día, en las clases, en los docentes, hay docentes que son excelentes, hay docentes que tienen mucho conocimiento pero no tienen la habilidad en el aula, y hay docentes que de plano dices que hace este maestro o maestra aquí, ¿no? También en esa parte yo les digo a las y los alumnos, eso que estás viendo que no te gusta, que te sirva de aprendizaje para que no lo repitas en tu vida. Entonces yo creo que tienes que buscar en tu interior y no en el exterior, no en el campo laboral, no en tu jefe, no en la actividad propia, sino en ti, encontrarle ese sentido a lo que estás estudiando, a lo que estás haciendo. Conozco, por ejemplo, una chica que es diseñadora, que estudió la carrera de diseño gráfico, terminó y todo, y ahora hace unos pasteles maravillosos a partir del conocimiento que tiene de la gráfica. Del color. Y le encanta la pastelería, ¿no? Y hace unos diseños a mano alzada, así yo veo sus reels y todo, digo, qué chido, ¿no? Porque está aplicando el conocimiento que tuvo. Posiblemente su familia o el contexto digan, ay, ¿para qué estudiaste tanto tiempo si vas a terminar haciendo pasteles? Porque ahí encontré que este conocimiento tenía una utilidad. Entonces, yo te diría a ti que estás a punto de egresar o que te estás formando y que todavía tienes dudas, búscale el sentido a ese conocimiento. ¿Para qué me sirve? ¿No? Inclusive, antes yo sí era de las que juzgaba que alguien estudiara una carrera y terminara en casa, atendiendo a su casa o atendiendo al esposo o atendiendo a los hijos. Ahora ya no. Ahora entiendo que eso que estudiaron les puede servir perfectamente para desarrollarse dentro de casa y ser felices. Yo te diría, busca lo que te hace feliz, ¿no? Busca en ese conocimiento. Ahora, si de plano en este proceso educativo estás viendo que más que una satisfacción tienes una carga, yo te diría, baja esa carga, déjala y sigue el camino que te lleve a la felicidad, ¿no? Yo creo que al final de cuentas es eso. Vas a tener jefes buenos, jefes malos, hombres o mujeres, de los dos hay. Vas a tener compañeros y compañeras con los que te lleves muy bien y con los que no. La misma dinámica que se da en el salón de clases o que se ha dado desde primaria, la puedes tener en un ámbito laboral, ¿no? Entonces es aprender a estar bien tú con esos conocimientos que tienes en donde quiera que te estés desarrollando. Me parece fantástico, maestra Anita. Creo que este consejo vale mucho porque además nos centra en la parte de honestidad hacia nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos la palabra honestidad y la practicamos, híjole, es compromiso, pero sí se puede hacer. Yo te agregaría una cosa más. Justamente eso que estás diciendo, hay que ser honestos de entrada contigo como persona y aprender a disfrutar todo lo que haces, ¿no? Así sea no sé, el llegar temprano a la clase de 7, ¿no? Que de pronto dices, ay, qué martirio, otra vez clase de 7, pero también aprender a disfrutarla. Y creerte mucho lo que tú estás haciendo. Yo siempre tuve, digámoslo, y lo pongo entre comillas, la desventaja de mi estatura, ¿no? Yo soy muy pequeñita y todo mundo veía en eso una barrera. Y yo al contrario, yo nunca lo he sentido como una barrera. Es más, ni siquiera te puedo decir que la tome en cuenta, ¿no? En mis trabajos me tocó vivir discriminación, bullying, acoso, todas estas situaciones que nos pasan, pero a ver, yo creo en lo que estoy haciendo, yo sé lo que soy y a partir de eso es que me voy a colocar en el lugar en el que en este momento me corresponde estar, ¿no? Si a ti te incomoda que esté yo chiquita, perdóname, es tu problema, no es mi problema, ¿no? Claro. Y en esa medida yo creo que también se van logrando o vas haciéndote tu propio lugar y tu propio espacio. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Anita, de verdad gracias. Fue un placer platicar contigo, siempre platicamos de todas las cosas, pero esta vez fue muy, muy vitalizante escucharte y a cada uno de ustedes que nos escuchan, en donde nos estén escuchando, sea de tarde, de día, de noche. Gracias por mantenerse en estas transmisiones que hacemos desde la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, en estas transmisiones llamadas Cátedra de Vida. Agradecemos también tu presencia. Gracias. Y nos vemos en otra emisión. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.